pretensión de erradicar el fuego, esta es verdaderamente insensata. Podemos gastar los presupuestos del Estado en prevención, en preparar montes, en crear discontinuidades, en contratar helicópteros, aviones. Es imposible, no es posible, es algo intrínseco. Hay que entender que el fuego es algo intrínseco en nuestras latitudes. Lo que tenemos es que efectivamente ordenarlo, pero mucho antes de eso hay que entenderlo. Los incendios forestales en el bosque mediterráneo no son probables, son seguros. Nuestros montes arden y arderán de forma cada vez más rápida y virulenta. Apagando llamas, aseguran los expertos, estamos creando monstruos. La ecología del fuego y la gestión de los incendios forestales está rompiendo viejos mitos. No es cierto que todos los incendios sean un desastre ecológico, ni que tampoco cada vez tengamos menos masa forestal. Y decir que los incendios se apagan en invierno es una verdad a medias. La clave está en gestionar el monte, para que lo hagamos nosotros y no lo haga el fuego. Hay muchas plantas que sobreviven, en el primer momento parecen negras y parecen muertas, pero no lo están. Muchas plantas rebrotan, hay muchas plantas que germinan. El fuego en sí, en general, no es un desastre, es una parte del sistema como lo es la lluvia, como es la sequía, ¿no? Nunca antes habíamos tenido tantos medios de extinción y nunca antes habíamos tenido incendios forestales tan grandes y tan intensos. Si el monte no lo gestiona el hombre, ineludiblemente lo gestiona el fuego. No hay otra posibilidad. Aquí había medios de Madrid, de Aragón, de Cataluña, de Baleares, de Murcia, de Galicia, creo que llegaron a enviar algún avión. Había medios de toda España, más los propios de la comunidad autónoma. Pero es que teníamos 50.000 hectáreas a la vez. Toda la unidad militar de emergencias de España, salvo los que estaban en Canarias, estaban aquí. Al final es un crecimiento exponencial, que ahora son 3 urbanizaciones, 3 viviendas, 3 granjas, lo que queramos, y después van a ser 6, luego van a ser 9, y al final te hace colapsar como operativo. El verano de 2012 en Valencia fue un escenario de pesadilla. 2 grandes incendios forestales, uno en Cortes de Pallás y otro en Andilla, simultáneos, salvajes y fuera de capacidad de extinción, colapsaron el sistema. El incendio evoluciona por el fondo de este barranco, sube en esa dirección hacia allá, en esta dirección de aquí. Llegan unidades de extinción, pero no pueden hacer nada porque la intensidad de fuego es enorme. El barranco hace una cosa que nosotros llamamos efecto chimenea, es decir, se disminuye la sección y aumenta la velocidad del viento en su interior, con lo cual el fuego propaga con mucha intensidad. En este punto era totalmente imparable, pues con llamas de 30 o 40 metros de altura. Son llamas de mucha longitud, con una cantidad o una carga calórica brutal y un escenario bastante complicado para la extinción. Lo principal factor que hubo en este incendio era la alta disponibilidad de combustibles, especialmente pues, por esas olas de calor en las que estábamos inmersos y por la poca pluviometría que habíamos recibido durante el año 2012.
El fuego tenía todas las cartas a su favor para correr sin freno a través de inmensas masas arboladas hasta la zona de Los Serranos, en el interior de Valencia, Jabalambre, en Teruel, e incluso con condiciones de viento apropiadas, la serranía de Cuenca. Los equipos de extinción, más que atacar el corazón del incendio, corrían detrás de las llamas. La bris que hay allí parada en el puesto mando, que se venga ya para acá, a ver si podemos llegar a parar esto. Vale, de acuerdo, recibido. Entonces la parte más activa que tienes es el frente que se está descolgando desde los generadores hacia Andilla, ¿es afirmativo? Negativo, el frente más activo lo tengo en Andilla ya, llegándome a la población de Andilla. En un incendio de esta virulencia, los medios aéreos pierden eficacia. El agua no llega a empapar el suelo. Y cuando el agua ya no sirve, el mejor aliado es el fuego. Lo que planteamos es en un principio pues hacer quemas para intentar cerrarlo en una pista que baja justo detrás de esa montaña. Y utilizar el fuego de una forma controlada para quitar el combustible de tal forma que cuando llega el frente principal con mucha virulencia se para porque no tiene nada que quemar. Dirigir la extinción de un gran incendio obliga a decidir qué se salva y qué se sacrifica. Los bomberos forestales estaban frenando el paso del fuego al Parque Natural de Sierra Calderona, el pulmón verde de Valencia, cuando un cambio de viento les volvió a dejar fuera de juego. El incendio coge muchísima virulencia a través de un pinar maduro como el que estamos viendo allí al fondo, que es el corte del incendio, y desde ahí hasta recorre todas las sierras que tenemos por detrás y llega hasta Teresa aproximadamente en 3 horas, abriendo otra cabeza de incendio que, bueno, pues que es brutal, es brutal. 22 kilómetros en 3 horas. El fuego avanzó por las copas de los árboles lanzando pavesas a cientos de metros. Iba mucho más deprisa de lo que podían avanzar los equipos de extinción. En España hay incendios que no se pueden apagar. ¿Teuto es fuera? La tregua llegó 3 días después, cuando cambiaron las condiciones meteorológicas. El balance final, 50.000 hectáreas quemadas en los 2 peores incendios de este siglo en la Comunidad Valenciana. El sistema de extinción está luchando contra un cambio socioeconómico y contra un cambio de clima. Y esto provoca los grandes incendios actuales. Y el sistema se creó en los años 50-60 para apagar los incendios de una intensidad y una velocidad factible, y esto se ha multiplicado por 10. En estos momentos estamos, no siempre, pero tenemos incendios que corren casi 20 veces más deprisa que lo que el sistema de extinción puede. El Parque Natural de Sierra Calderona se libró de los devastadores incendios de 2012, aunque el fuego ha pasado otras muchas veces por allí. Está sometido a una intensa presión humana debido a las actividades de ocio y a las numerosas urbanizaciones que hay en su interior. En esas circunstancias, el riesgo de incendio aumenta. En un clima de veranos cálidos y secos, la vegetación es muy inflamable. La Sierra Calderona es un típico ejemplo de monte mediterráneo, de más o menos baja altitud, extremadamente adaptado a que hayan incendios, y seguro que han ocurrido incendios en los últimos millones de años sin ningún problema. Tenemos muchos ejemplos de plantas muy bien adaptadas a los incendios, ¿no? E igual que hay regímenes de lluvia y las plantas están adaptadas a diferentes regímenes de lluvia, hay regímenes de incendios y las plantas están adaptadas a diferentes regímenes de incendios. Juli Pausas es un experto en ecología del fuego, la ciencia que estudia el papel de los incendios en el ecosistema. Saber cómo afectan a la vegetación influirá en las decisiones que tomen los equipos de extinción. Pueden apagarlo o dejarlo propagar, porque los incendios en sí mismos no son buenos ni malos. Pino carrasco, estos pinos mediterráneos, pues hacen piñas, y estas piñas no se abren cada año, sino que se quedan cerradas y retienen los piñones dentro, ¿no? Entonces tenemos piñas pues, de hace un par de años, pero tenemos piñas de hace 4 o 5 años, hace 6 o 7 años, incluso piñas que están aquí cerradas esperando durante 10 años, para que cuando haya un incendio, la piña se abre y los piñones se dispersan y así pueden regenerarse. De manera que este árbol, que ahora tendrá unos 20 y pico de años, unos 25 años, ya está preparado para poderse regenerar después de un incendio, ¿no?
Si el fuego le hubiera alcanzado antes de llegar a su madurez, entonces sí, su muerte habría supuesto una pérdida de diversidad. Por eso es importante diferenciar que no es el fuego el que sea malo. El fuego a los 5 años es malo, pero a los 30 ya no es malo para la planta, ¿no? Es el régimen de incendios, la frecuencia de incendios, ¿no? Juli Pausas nos conduce a una zona de Sierra Calderona por la que pasó el gran incendio de 1994 para comprobar qué ha pasado después de 20 años. Después del incendio, pues la gran parte de los árboles murieron, pero gracias a la serotinía de estos pinos regeneraron muy bien, ¿no? Y ahora vemos que la cobertura de los pinos es del 100%, ¿no? O sea, de manera que la regeneración después del incendio ha incrementado incluso el número de pinos, el número de individuos que había antes del fuego. La ecología del fuego habla de regímenes de incendios ecológicamente sostenibles. Son aquellos que permiten a las plantas vivir. Incendios parecidos en frecuencia e intensidad a los que han sucedido en los últimos miles de años. La estrategia del alcornoque consiste en resistir al fuego gracias a su gruesa corteza de corcho. Este corcho es muy aislante del calor y por tanto el tronco sobrevive entero después del incendio. Al contrario que, por ejemplo, pues, las encinas, ¿no? Que si se queman, pues entonces empiezan a rebrotar debajo y tardan muchos años en volver a ser un árbol. El alcornoque siempre es un árbol, ¿no? A nivel de suelo encontramos otro superviviente. La liaga acumula sus semillas, pero en la tierra, porque el calor del fuego, cuando pase, estimulará su germinación. Y estas plantas retienen la biomasa seca para asegurarse que cuando se queman el incendio es más intenso, de manera que es más fácil que se estimule las semillas que tienen debajo, que son su propia descendencia. Esta planta es un éxito evolutivo para vivir en zonas con incendios recurrentes. La diversidad de plantas que tenemos es el resultado no solo del clima, sino del régimen de incendios que han tenido a lo largo de su historia evolutiva. El fuego siempre ha estado aquí. Expertos y colaboradores de la Fundación Pau Costa de Ecología del Fuego y Gestión de Incendios Forestales nos ayudan a romper mitos y a entender por qué el fuego, uno de los motores de la civilización, ha dejado de ser nuestro aliado para convertirse en una amenaza. Por qué los incendios forestales del siglo XXI son los más peligrosos y complejos de la historia. Yo sé que en la mayoría de las mentes de los ciudadanos de a pie está la idea de que la superficie forestal en España se está reduciendo y que casi no nos queda monte, pero la realidad es brutalmente distinta. Son decenas de miles de hectáreas las que se suman a la superficie forestal cada año. Cuando se abandona un cultivo agrícola, rápidamente, cuando digo rápidamente hablo en términos ecológicos, ¿no? En un año, en 2 años, se ha reconvertido en terreno forestal. Ese es el más evidente, el abandono del pastoreo, pues rápidamente se invade también de herbazal, de matorral y por tanto de terreno forestal. Hay una famosa escena que pongo muchas veces de ejemplo radical, ¿no? Es aquella famosa película de Will Smith de Soy Leyenda, en la que el protagonista está en la Sexta Avenida en Nueva York cazando leones y antílope, y realmente aquello está ya selvático. Pues eso no es fantasía, eso es cierto. Cuando el hombre abandona el uso intenso de un terreno, el monte lo recupera. Y es lo que está pasando hoy en día en toda la península ibérica. Y es que el hombre está abandonando los usos intensos de grandísima superficie. Paco, 1. Víctor, 2. Lorenzo, 3. Bueno, la Josefa, 4. Lágueda, 5. Manuel, 6. Yo, 7. Y Felipe, 8. ¿Y la Agapita? Y la Agapita, 9. 9 vecinos. La Roje. Con la Roje, 10. Son los últimos vecinos que quedan en Cañadas de Aches de Abajo, una pequeña aldea de la Sierra de Albacete. Después de ellos, nadie ha vuelto a hacer carbón en el monte, a cultivar los campos o a resinar los pinos. En los montes, tú sabes, Martín, que en muchos sitios no podemos ya entrar. Ya no se puede entrar, está todo cerrado. Y todo eso hay que hacer una limpieza. Y otras veces la madera valía mucho. Vendíamos los pinos
Claro. Valía mucho la madera, pero ahora dicen que no vale nada y no vienen a comprarlos. Pues está todo abandonado. Cogíamos la resina de los maridos. Las mujeres íbamos 4 o 5 y nos lo pasábamos bien. Cogíamos, había arrieros con burros, iban por las cargas y llenábamos nuestras cargas y así que ale. Luego llegaba el verano, todos a segar. En los estrojos encendían para cocer el puchero. Siempre poníamos piedras alrededor para que no se saliera el fuego, con mucha precaución. Sí. Cocíamos nuestro puchero, hacíamos nuestro almuerzo, llevábamos la sartén y todo. Nuestra sartén no había fuegos. Lian un saco. Nunca había fuegos. Es que ahora creo que va gente a hacer un fuego y no sabe lo que está haciendo. Claro. Y antiguamente, como todo el mundo encendía, sabía cada uno más o menos dónde y cómo podía hacerlo. Eso. Y no había fuego nunca. El ganado pues tenían todos. Sí. El que menos pues tenía 50 ovejas como mínimo. Y había quien tenía 200, 300 ovejas. Los ganaderos más fuertes. Pues aquí habría en la cañada abajo a lo mejor había 2 o 3.000 ovejas en total. Estos mismos de la... ¿Verdad que sí? Sí, tenían Sí. bastantes. Rubia. Lo que va a pasar es que si se pega fuego, vamos a arder todos. O yo qué sé. Mucha leña seca. Si se pegara ahí fuego, daba miedo. Nos teníamos que ir de aquí. Todavía más peligroso que tener un monte abandonado es vivir en un pueblo semi-abandonado y envejecido dentro de ese monte. España camina hacia este escenario a pasos de gigante. Tenemos tanta superficie forestal como hace 1000 años y menos población en muchas zonas del país que en Laponia. La mayoría del monte, por ejemplo, aquí de la provincia de Albacete, intransitable. El monte se junta de un lado con el del otro, la gente no lo limpia. No lo limpia porque, como no vale nada, ni la madera, ni nada, no hay aprovechamiento, pues lo dejan abandonado. Y entonces el monte está fatal. Yo recuerdo allí por los años 90, 91, 92, que ya estábamos, él y yo, teníamos muchos incendios, pero eran pequeñicos, casi siempre. Alguna excepción, pero ahora es totalmente al contrario. Ahora tenemos pocos, pero son grandes y muy virulentos. Queman mucho terreno en poco tiempo por el abandono que tenemos aquí en toda la sierra. Ahora mismo los pueblos se están despoblando. Antes la gente salía al monte a coger leña, a coger la concha de los pinos, segaba el romero, el tomillo. El esparto. El esparto se cogía y todo eso ahora ya no se... Mira, las atochas están tremendas. No se cogía nada. Formar parte de una brigada forestal es una de las pocas opciones de trabajo en los pueblos proscritos de la montaña. Ellos son los que mantienen abiertos los caminos y clarean el bosque para hacerlo más resistente al incendio que antes o después llegará. A lo mejor ahora cortar 100 pinos evita quemar 10.000 en un incendio. Y eso la gente no lo ve. Este trabajo, que desde una perspectiva así urbana puede parecer sucio o negativo, lo que está haciendo es lo mismo que al fondo hace la naturaleza, que es eliminar por competencia los árboles que sobran. Y lo que queda es un monte con una estructura del combustible distinta a la que tenemos, que es la que vemos al fondo. El monte ha entrado tanto que después, a base de no aprovecharlo y de no sacar lo que produce, nos ha generado una acumulación de combustible que ya es insostenible para el propio monte. Martín Alcauz nos lleva por los caminos del abandono rural en las sierras de Albacete, un territorio que se ha vuelto salvaje, una economía de montaña que se desmorona. Y aquí lo que vemos son los restos más escondidos ya por la invasión del monte de lo que era la forma de vida agrícola forestal de todos estos pueblos. La última terraza ya ni se ve, porque están los pinos ahí de 40 a 50 años en lo que antes era cultivo. Y eso lo que hace es que toda esta vega del arroyo, que era la zona cultivada, y eso significaba para el monte una discontinuidad, era monte, cultivos monte, pues ahora el monte ha recuperado todo. Eso en los incendios supone que nosotros tengamos muchas menos oportunidades donde intentar parar el incendio. Podemos decir no hacemos nada, no gestionamos, lo dejamos así, podemos decirlo, pero lo que estamos haciendo es apostar a que antes o después, dentro de 2, de 10 o de 20 o de 100 años, esto se queme. Todo empezó más o menos en la década de los años 50 del siglo pasado.
cuando el tránsito de una sociedad agraria a otra industrial despobló el campo y cambió la forma de vivir de los españoles. El butano sustituyó a la leña, el tractor a la fuerza animal, la ganadería intensiva al pastoreo y el invernadero a la agricultura de subsistencia. Y el fuego se enteró. Y los incendios, que siempre quedaban limitados en la vid, el olivo, el almendro, el pasto, empiezan a tener capacidad de propagar libremente. Y son incendios que tienen continuidad y se hacen grandes porque ya no hay límites. Es la primera generación de incendios. Pasan años y se carga más, hay más carga de combustible. Y los incendios ya no son solo continuos, sino que encima son rápidos, porque hay más carga. Entonces invertimos en sistemas de extinción motorizados, que si el pick-up, que es el camión, que si el agua, para ir más rápido, porque la rama o el batefuegos ya no son suficientes. Pero otra vez hemos invertido contra las llamas, pero no en el problema, que es la carga de combustible. Pasan más años y hay más carga de combustible. Ya no tengo solo continuidad y velocidad, ahora tengo continuidad, velocidad e intensidad. Y sería la tercera generación de incendios. Y esa intensidad empieza a generar los primeros incendios convectivos. Hay focos secundarios, primeras tormentas de fuego, y nos vemos sobrepasados. Entonces, insistimos en redoblar más los esfuerzos en extinción. Y cada vez que doblamos esfuerzos en extinción, el dinero lo sacamos de la gestión forestal. Nuestros sistemas de extinción están entre los mejores del mundo. Consiguen dejar en simples conatos más del 95% de los incendios que se declaran. Pero cuantos más incendios pequeños apagan, más preparan el escenario de un gran incendio. Ese círculo perverso se llama la paradoja de la extinción. El precio del éxito es la acumulación de combustible en el monte. Hasta que un día de condiciones extremas somos incapaces de apagar ese conato y por lo tanto ese incendio se nos escapa, es lo que los americanos llaman incendios escapados, que nos producen grandes incendios forestales, que son esos que están fuera de capacidad de extinción precisamente por la gran acumulación de combustible que ha habido en los años en que hemos sido tan eficientes. Correr detrás de las llamas, defenderse de los incendios, invertir 1.500 millones de euros anuales en apagar fuegos sin resolver el problema que los genera, no es, dicen los expertos, una política de futuro. El problema de los incendios no es que surjan, sino que se propaguen. La ignición es la causa. O sea, la cerilla, el pájaro que cae electrocutado, la chispa de una radial, esa es la causa primaria de la ignición. Pero el problema no es que se haya encendido, es que se propaga. Y si tenemos condiciones favorables para la propagación, el fuego va a comerse a todo el combustible que tenga disponible. Yo veo aquí un incendio, veo la vegetación, lo veo todo, pero veo un potencial de incendio en el cual nosotros no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder hacer absolutamente nada. Ese matorral, que puede ser ecológicamente, pues bueno, bueno, bonito, como queramos hacerlo, lo único que hace es aumentar la inflamabilidad del territorio, ya que el fuego, su motor, está en el combustible de matorral. Por aquí es por donde él se mueve. En un monte mediterráneo sin gestión forestal y deshidratado, el fuego salta del suelo a los árboles y se propaga por las copas sin ningún problema. En Valencia las olas de calor empezaron este año en el mes de enero. Los modelos de cambio climático no predicen nada bueno. Para el Mediterráneo, que es donde estamos, pues nos está diciendo que las temperaturas van a subir, que las olas de calor van a ser más largas en el tiempo y más intensas en cuanto a temperaturas. Y que la lluvia va a bajar, pero en vez de llovernos cuando las plantas nos necesitan, que es al final de su periodo vegetativo, que es en primavera, lo que van a hacer es que se van a desplazar al otoño y van a ser mucho más intensas. El cambio climático está preparando el combustible para arder más y mejor durante más meses del año. Entre todos hemos construido el escenario perfecto para el incendio perfecto. Se llaman incendios convectivos y ya están aquí.
tiene capacidad de generar suficientemente energía como para dejar de propagar por radiación y empezar a generar convección por delante suya. En este momento, estos incendios empiezan a ir muy deprisa y con mucha intensidad, pero todavía el sistema de extinción tiene capacidad de poner maquinaria, de poner medios aéreos, de empezar una carrera armamentística contra unos incendios que cada vez son más intensos. Pero hay un punto de rotura en todo el proceso, que es cuando el incendio coge consciencia. Eso es muy difícil de entender para alguien que no lo ha vivido. Pero es la sensación de que el incendio sabe dónde va y no lo lleva el viento como creemos, sino que el incendio busca donde hay la máxima carga de bosque para quemar. Los grandes incendios del siglo XXI no se combaten con agua, se apagan con inteligencia, conocimiento científico y estrategia. Marc Castelnau, probablemente el analista forestal con más prestigio en Europa. Hace años que incorporó a su trabajo las previsiones del cambio climático, la ecología del fuego y la ingeniería forestal. La primera vez que se enfrentó a un incendio convectivo fue en Solsona, interior de Cataluña, año 1998. Eran campos de cereal y los habíamos roturado absolutamente todos para frenar el incendio. 2 kilómetros. Y al otro lado había el pueblo de Solsona y a la izquierda, no en la dirección del viento, sino a la izquierda, había otra vez masa forestal. El incendio impacta contra los cultivos, duda, salta a la masa forestal y sigue 10.000 hectáreas más. En ese momento te das cuenta de que no estás delante de unas llamas, sino estás delante de un ente muy distinto. Y ese es el momento, hace 20 años, donde de momento se abrió por un momento una ventana y pudimos ver el futuro de nuestra profesión. Pudimos ver qué es lo que estábamos haciendo. Y realmente apagando llamas estábamos creando monstruos. Que en ese momento los vimos un día, pero ahora los empezamos a ver cada verano. Apagar todas las llamas y a cualquier precio ha terminado generando incendios que ponen en peligro la vida de los bomberos forestales más preparados. Hay veces que ni la tecnología ni la experiencia evitan que el fuego les sorprenda y les atrape. A la hora de entrar todo el mundo tenía claro lo que tenía que hacer, una ruta de escape, una zona de seguridad, pero un cambio de viento rotundo y además con mucha fuerza, cambió, nos dio la vuelta y nos dejó dentro. Simplemente veíamos fuego por todos lados y no teníamos claro si íbamos a poder llegar a la zona segura. Porque aparte allí el monte está fatal. Bueno, pues igual que todo este. El tener que saltar de lo verde a lo negro costó un poquito. Costó un poquito, no, un poquito bastante. Porque fíjate, es una franja que viene ardiendo y había que saltarla. Claro, yo un momento miraba y yo decía, ¿y por dónde me paso la zona que más? Si lo veo todo ardiendo. Y ya fue ver compañeros que íbamos como los conejos cuando salen de la madriguera, lo mismo. Los vi enfilar, digo, pues por ahí tiene que ser, y por ahí nos colamos. Yo me acordé de mis 2 hijos y mi mujer, es lo primero que me acordé. Porque hubo un intervalo de 4 o 5 minutos, no más, que no sabíamos lo que podía pasar. Un incendio puede parecer un caos difícil de predecir, pero la realidad es muy distinta. Las unidades de análisis forestal estudian el comportamiento del fuego en función de variables como la humedad de los combustibles y las condiciones meteorológicas. Con esos datos, los equipos de extinción saben cuándo y dónde el incendio les va a dar una oportunidad para vencerle. Vamos a hablar entonces del análisis de un incendio real, el que ocurrió en Artana, en Castellón, en julio de este verano, en el que, bueno, nosotros sabemos el punto de inicio del incendio y que tiene esta configuración topográfica. Tenemos una previsión meteorológica, en este caso de viento del este, y vemos que, en este caso, la propagación más probable es esta que viene indicada por la línea azul. Ya de inicio eran 1.000 hectáreas, es decir, estamos hablando de un incendio que sabíamos que era muy difícil de combatir. Vale, entonces, con esta previsión,
nosotros lo que vemos es que hay una zona crítica a la que el incendio no debe de llegar. Porque si llega a esa zona crítica, digamos que tiene el paso abierto para poder propagar por todo este parque natural. Tenemos también monitorizada la humedad de los vegetales, es decir, eso nos da una idea de cómo están de disponibles para el fuego, porque en esa zona hacía ya mucho tiempo que no llovía. En este caso, se decidió que la mejor estrategia era atacar el fuego con más fuego. Esto es algo que puede sorprender a la gente. La gente piensa que el fuego solamente se apaga con agua. Esto no es así. Esta maniobra funcionó muy bien y entonces evitamos que el incendio pasara a esa zona crítica. Hay que empezar a aceptar que nuestros montes han ardido, arden y arderán, y nosotros podemos decidir o no solo la intensidad que lo van a hacer, y con lo cual los efectos que el fuego va a tener, y con lo cual qué paisaje tendremos mañana. Tenemos la capacidad de crear un paisaje más resiliente y no susceptible a los grandes incendios de convección, o podemos seguir invirtiendo en crear un paisaje que no arde hoy, pero que tiene todos los números para arder mañana. La Fundación Pau Costa de Ecología del Fuego ha ido al Colegio Sant Miquel de Llíria, un municipio forestal de la provincia de Valencia. Explican a los chavales que el monte Mediterráneo en el que viven es el resultado de miles de años de intervención humana y que dejarlo ahora a su suerte no es precisamente una buena decisión. Los alumnos han fabricado 2 bosques de papel, uno abandonado y otro en el que hay gestión forestal. Y aquí estamos, intentando focalizar un poco la atención de toda la sociedad, que giren un poco la vista y miren que el problema que nosotros hemos identificado con el fuego simplemente es el resultado de otro problema que tenemos, y es que es un problema que lo tenemos durante todo el año en nuestros bosques, en nuestro medio rural y en nuestros paisajes. Tenemos ahora mucha capacidad de arder y poca gestión de esta capacidad de arder. Alguien levantando la mano me puede decir qué diferencias ve entre un bosque y otro bosque. Dime. Que ahí hay más árboles, entonces tiene más probabilidad de quemarse antes, y ahí como hay menos árboles es más difícil que se queme. Tenemos que imaginar que hay más árboles, más arbustos y más hierba. En este hay menos arbustos, menos árboles, hay hierba igual, pero menos también. Es la diferencia. Cuando os hablábamos de una habitación ordenada y desordenada, ¿cuál sería la habitación desordenada? Está claro cuál es el bosque desordenado o no gestionado, y este es el gestionado. Ahora él, lo que hará será encender los 2 bosques, ¿no? Entonces, ¿cuál creéis que quemará más? Evidentemente, vale. ¿Dónde querríais tener una casa para vivir? Esto solo lo puede hacer un profesional, ¿eh? Un bombero. Vamos a hacer lo mismo en este, ¿vale? Como habéis visto, necesitamos hacer gestión forestal, que significa bajar la densidad de los bosques, sacar árboles del monte, sacar arbustos, para que los incendios forestales no sean tan grandes como estos. Este es el escenario más peligroso del fuego, la frontera imprecisa en la que el monte y las casas se entremezclan. Técnicamente se llama interfaz urbano-forestal. Aquí ha nacido la 4ª generación de incendios, la más peligrosa y devastadora. Arde el monte y todo lo que contiene el monte. Lo importante es que antes de que ese fuego, ese frente llegue, hayamos previsto que puede llegar, y la forma de prevenirlo es con unas franjas de defensa alrededor de estas urbanizaciones y sobre todo con una ordenación del territorio que evite que estas situaciones se den. Igual que no se puede poner una casa en el fondo de una rambla, en el fondo de un torrente, porque sabemos que antes o después el agua se llevará a esa casa.
antes o después el fuego aparece en determinados entornos y por lo tanto sabemos que en un periodo de 20, 30 años, 40 años vamos a tener un incendio en esa zona que pueda afectar a esas casas, a esas residencias. El pronóstico se cumplió en Javea el pasado mes de septiembre. Más de 15 urbanizaciones ardieron. El idílico paraje en plena naturaleza que miles de personas habían elegido para vivir se convirtió en una trampa. El fuego corrió por dentro de las calles, se alimentó de los setos inflamables de los jardines, de los montones de leña, de los plásticos y de los depósitos de combustible. Subió por las copas de los árboles hasta las ventanas y entró en las casas. Ya no era un incendio forestal, era una emergencia civil. Hay que hacer un llamamiento a planes de prevención para cada urbanización y luego un llamamiento a cada familia que vive o reside pegada al bosque para que tenga claro que su seguridad depende de él y no puede confiar en que los medios de extinción podrán actuar en una situación de esa gravedad. Hay legislación y normativa, pero no se cumplen. Cerca del 90% de las urbanizaciones no cuentan con un plan de prevención. Cristina Montiel y Luis Galeana son geógrafos. Estudian los escenarios del fuego. El peor, la interfaz urbano-forestal, porque allí dentro no hay conciencia del riesgo ni vinculación con el territorio. La otra cara de la moneda es un escenario como el que nos muestran en el término municipal de Enguera, Valencia. Aquí estás en el mejor modelo que puedes tener. Un modelo equilibrado, distribuido y sobre todo en el que las personas son del lugar, lo entienden, lo conocen, lo valoran y lo viven. Tienes un hábitat muy disperso en el término. Hay pedanías, hay alquerías, hay parroquias y sobre todo hay masías, hay muchísimos caminos. Estamos en un término con mucha densidad de caminos. Si solamente estamos pensando en la vegetación o solamente estamos pensando en el relieve, nos estamos perdiendo lo más importante del paisaje, lo más importante del territorio, que son las personas. A pesar del intenso uso agrario de esta comarca, donde ni ha habido ni hay éxodo rural, los incendios se han presentado de forma recurrente. Cada 20 años el paisaje está preparado para arder. El fuego y el paisaje son dos asuntos que están dialogando hasta el extremo de llegar a conocerse, a entenderse, a compenetrarse y a interactuar de una forma cómplice. Si una ladera ya ha sido visitada por el fuego 3 veces y además le ha visitado todas las noches o le ha visitado una vez al año, el juego no va a ser el mismo. El paisaje reacciona al fuego y o se degrada o se enriquece o simplemente cambia. Y en cualquier caso, el fuego deja su impronta, deja su huella, deja su presencia. Entender cómo el fuego lee el paisaje ayuda a tomar decisiones a los equipos de extinción y a los poderes públicos. Quizá haya que aprovechar los lugares que ya se han quemado para defender otros espacios con más valor. Quizá hay que dejar que esto se siga quemando. Es algo que cuesta entender y aceptar. Pero es entenderlo y es aceptarlo en clave territorial. A lo mejor lo peor que puedo hacer es repoblar esa pendiente. A lo mejor lo peor que puedo hacer es eliminar la huella del fuego. Cada incendio tiene su propia biografía. El de la Sierra de los Donceles en Ellín nació en 2012, pero empezó a gestarse antes de la Guerra Civil. Elena Gómez, actual gestora del monte, nos enseña la serie fotográfica que cuenta la historia de un incendio anunciado. En 1929, antes de la guerra, Ellín era un territorio sin árboles. La mayor parte de la superficie forestal se taló para cultivar esparto, la fibra que entonces daba trabajo y riqueza. Ese aprovechamiento se abandona y el monte empieza a colonizar, pero no tenemos una masa arbórea, tenemos matorral con ese esparto como principal especie.
El abandono del esparto se produce porque ya no es rentable económicamente. Son ya fibras sintéticas, que ya no supone tanto esfuerzo y ese trabajo en el monte, y son más baratas, y entonces pues totalmente queda desplazado. Durante años nadie hizo nada por ese monte que ya no daba dinero, hasta que la administración decidió repoblar lo que antes había deforestado. Se plantaron árboles y se sembraron incendios, porque después los poderes públicos no gestionaron el monte y por segunda vez lo abandonaron a su suerte. Aquí tenemos una imagen que es de los días antes del incendio, y que lógicamente que se nos quema por grandes masas de espartizal, y luego pues esas repoblaciones que se habían hecho pues en las densidades muy altas. El esparto te hacía correr el fuego muy rápido, y sin embargo esas repoblaciones también te daban una carga de combustible que te aportaba intensidades de fuego muy altas. El esparto es una especie que en su hoja prácticamente casi todo es fibra. Las hojas más secas, las más antiguas, se conservan muchos años precisamente por esa condición, y tienen un peso muy ligero, pero una longitud muy grande. Entonces, la columna de convección del incendio tiene mucha energía y es capaz de desplazar estas hojas ardiendo muy por delante de la zona del frente principal del incendio. Una vez que cogió cumbre, pues ayudado por el viento, que fue el principal motor del incendio, pues corrió rápidamente con velocidades de propagación pues por encima de lo que llamamos capacidad de extinción. 35, 40, incluso 45 metros por minuto. Bueno, pues haciéndonos una idea de el ritmo que anda una persona, pues vemos cómo anduvo en ese momento el incendio, fuera de capacidad de extinción. Esta es la imagen del incendio grabada por los medios aéreos de Castilla-La Mancha cuando llegó a la zona conocida como Hoya del Conejo. Con la velocidad que venía el incendio, bueno, pues la combustión fue rapidísima. Imagínense pues el hongo de humo que hubo aquí y en definitiva la temperatura que hubo. Se declaró como zona de hombre muerto y de hecho se prohibió el paso de todos los medios de extinción. En 8 horas arrasó una superficie equivalente a 500 campos de fútbol. Recorriendo aquel escenario, Juan José Alarcón rompe el mito de que los incendios se apagan en invierno. Anualmente y con los medios que tienen, solo pueden hacer trabajos preventivos sobre unas 2.000 hectáreas de monte. Teniendo una idea de las 600.000 hectáreas forestales que hay en la provincia de Albacete, bueno, pues podemos dar una idea de la cantidad de años que necesitaríamos para poder hacer pues lo que se llama una limpieza de monte, un tratamiento silvícola para que fuera menos vulnerable a los incendios. Entonces tardaríamos más de 100 años en poder hacer esto. Es que ahora no hay presupuestos y además no hay gente. Entonces recurramos al recurso que utilizaban nuestros ancestros, el fuego. El fuego es, sin la menor duda, el mejor aliado y más económico contra los incendios forestales. Las quemas prescritas son una herramienta de gestión del paisaje barata y eficaz, una vacuna contra los incendios. En un pinar que nosotros, en la época adecuada y a la hora adecuada y de la forma oportuna, quemamos controladamente, ese pinar ya está garantizado que no va a arder en fuegos de suelo durante una década. También podemos convertir lo que ahora es un problema en una oportunidad. En nuestros montes hay millones de toneladas de biomasa forestal esperando que algún gobierno se tome en serio el potencial de esta energía alternativa. En el pequeño municipio valenciano de Serra ya han pasado a la acción. Su proyecto de biomasa es pionero a nivel nacional, casi una necesidad en un término con el 95% de superficie forestal. Si el monte de Serra se quema el futuro del pueblo. Nos quedamos sin peles, nos quedamos sin turismo, nos quedamos sin nada. No estamos diciendo que esto sea la panacea, ni mucho menos, pero hay que generar infraestructuras de defensa contra incendios forestales que permitan asegurar el futuro del municipio. El pellet que fabrican procede de los residuos del monte, de los jardines y de la actividad agrícola. Han hecho las cuentas y el ahorro medio por no eliminarlo fuera del pueblo es de 24.000 euros anuales. Con ese pellet además calientan todos los edificios municipales.
Como no estamos utilizando el sistema de energía tradicional, que aquí era energía eléctrica, estamos logrando también, además, unos 16.000 euros anuales en ahorro energético. Del no uso de las energías tradicionales conseguimos una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero que hemos cifrado en un total de 100.000 kilos durante estos 4 años de proyecto. Y lo más importante de todo, y es que estos ahorros energéticos, además de pagar y amortizar parte de la maquinaria, han permitido generar empleo. La bioeconomía local funciona y sirve para fijar población en los núcleos rurales. Lo que empezó siendo una producción artesanal, hoy es una planta semi-industrial que podrá abastecer a todos los habitantes de Serra que apuesten por la biomasa. Al fin y al cabo, es lo mismo que hicieron sus abuelos y otros muchos habitantes del monte antes que sus abuelos. Supieron entender, mejor que nosotros, la cultura del fuego. Todos somos corresponsables y todos tenemos capacidad de hacer que cuando el fuego vuelva, cuando venga el siguiente gran incendio, que va a venir, cuando venga el siguiente gran incendio, no cause grandes catástrofes, no cause pérdidas humanas y después se pueda recuperar el territorio, el paisaje, los usos, la vida, que se pueda continuar viviendo después.